Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase, que en esta ocasión vamos a hablar de las generaciones de la blockchain. En la clase anterior vimos un resumen de todo lo que vamos a aprender en este módulo, además de introducir la economía de las criptomonedas. Y en la clase de hoy vamos a explicar qué tecnología está detrás y cómo han ido evolucionando las criptomonedas dentro, ¿vale? Debido a los cambios que han sufrido, pues, todas estas tecnologías y qué las está respaldando, ¿no? Entonces, ¿qué es la blockchain? La blockchain al final es una cadena de bloques. Y se le dice blockchain y es únicamente un tipo de base de datos. Para poder entender la cadena de bloques, primero tenemos que entender qué es una base de datos. Así que una base de datos es una colección de información que se almacena electrónicamente en un sistema informático y la información suele estar estructurada en formato de tabla para facilitar la búsqueda y el filtrado de información específica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una hoja de cálculo para almacenar información y una base de datos? Pues las hojas de cálculo, como podría ser un Excel, están diseñadas para que una persona o un grupo pequeño de personas almacene y acceda a cantidades limitadas de información. En cambio, una base de datos está diseñada para albergar cantidades de información mucho mayores a las que cualquier número de usuarios puede acceder, filtrar y manipular de manera sencilla, ágil y paralela. Una hoja de cálculo o una base de datos puede ser accesible para cualquier número de personas, pero el principal problema es que a menudo son propiedad de una empresa y están gestionadas por una persona designada, que es la que tiene el control total sobre su funcionamiento y los datos que contiene. Entonces, ¿en qué se diferencia una blockchain de una base de datos? Bueno, pues que estructura el almacenamiento. Una diferencia clave entre una base de datos típica y una blockchain es la forma en la que se estructuran los datos. Una blockchain reúne la información en grupos, también conocidos como bloques, que contienen conjuntos de información. Estos bloques, cuando se llenan, se encadenan al bloque anterior, formando una cadena de datos conocida como blockchain. Toda la información nueva que llega después se almacena en un bloque recién formado, el cual también se añadirá a la blockchain una vez esté lleno. Sin embargo, una base de datos estructura sus datos en tablas. Todas las blockchains son bases de datos, pero no todas las bases de datos son blockchain. El sistema blockchain también establece una línea del tiempo irreversible, donde cada bloque de la cadena recibe una marca de tiempo exacta cuando se añade a la cadena. Al igual que una base de datos, Bitcoin necesita un conjunto de ordenadores para poder almacenar su blockchain. En el caso específico de Bitcoin, ¿no? Pues la red lo que hace es que almacena cada transacción realizada y los ordenadores que la forman pues no están todos bajo el mismo techo y cada ordenador o grupo de ordenadores es operado por un único individuo o grupo de individuos. Imaginaos que una empresa posee un servidor compuesto por 10.000 ordenadores con una base de datos que contiene toda la información de las cuentas de sus clientes. Esta empresa tiene un almacén que contiene todos esos ordenadores bajo un mismo techo y tiene el control total de cada uno de esos ordenadores y de toda la información que contienen. Del mismo modo, Bitcoin está formado por miles de ordenadores, pero es que en este caso cada ordenador o grupo de ordenadores que contiene su blockchain está en una ubicación geográfica diferente y todos ellos son operados por individuos o grupos de personas separados. Estos ordenadores que conforman la red de Bitcoin se denominan nodos y aportan la característica de la descentralización. Sin embargo, existen blockchains privadas y centralizadas, en las que los ordenadores que componen su red son propiedad única de una entidad y son operados por ella. Así que en una blockchain, cada nodo tiene un registro completo de los datos que se han ido almacenando en la blockchain desde que se ha creado. En el caso de Bitcoin, los datos son el historial completo de todas las transacciones de Bitcoin. Si un nodo tiene un error en sus datos, puede utilizar los miles de otros nodos como punto de referencia para corregirse. De este modo, ningún nodo de la red puede alterar la información que contiene, de ahí el concepto de inmutabilidad. Si un usuario manipulase el registro de transacciones de Bitcoin, todos los nodos lo verían y localizarían fácilmente el nodo con la información incorrecta. Para cambiar el funcionamiento de este sistema o la información almacenada en él, la mayoría de la potencia de cálculo de la red descentralizada tendría que estar de acuerdo con dichos cambios. El famoso control del 51% o el ataque del 51%, ¿no? Así que debido a la naturaleza descentralizada de la cadena de bloques de Bitcoin, todas las transacciones pueden verse de forma transparente, ya sea teniendo un nodo personal o utilizando exploradores de la blockchain que permiten a cualquiera ver las transacciones que se producen en directo. Cada nodo tiene su propia copia, que se actualiza a medida que se confirman y añaden nuevos bloques. Esto lo que significa que si se quiere, se puede seguir el rastro de una cripto en cuestión allá donde vaya. Por ejemplo, exchanges que han sido hackeados en el pasado, donde los clientes que tenían Bitcoin en el exchange lo perdieron todo. Mientras que el hacker pueda ser totalmente anónimo, los Bitcoins que se extrajeron son fácilmente rastreables.
Si los bitcoins que fueron robados en alguno de estos hackeos fueron trasladados o gastados a algún lugar, se sabría que la mayoría se quedarán bloqueados en alguna cartera o se devolverían. Así que la seguridad, pues la tecnología blockchain tiene en cuenta los problemas de seguridad y la confianza de varias maneras. En primer lugar, los nuevos bloques que se almacenan siempre son de forma lineal y cronológica, es decir, siempre se añaden al final de la misma. Después de que un bloque se haya añadido al final de la cadena, de esos bloques, es muy difícil volver atrás y alterar el contenido del bloque, a menos que la mayoría llegue a un consenso para poder hacerlo. Y esto se debe a que cada bloque tiene su propio hash, un código numérico que lo define, del que hablaremos en el módulo 5. Pero junto con ese hash o código de bloque anterior, así como esa marca de tiempo mencionada, pues se puede crear todo esto. Si la información se edita de alguna manera, el código hash también cambia, por lo tanto no encajaría con el bloque anterior. Digamos, un hacker quiere alterar pues la cadena de bloques y robar bitcoins a todos. Si alterara su propia copia, ya no se alinearía con la copia de todos los demás. Cuando todos los demás comparen sus copias entre sí, verán que esta copia destaca por algo raro y la versión de la cadena de ese hacker será desechada como ilegítima. Para tener éxito con un ataque de este tipo, sería necesario que el hacker controlara o alterara simultáneamente 51% de copias de la cadena de bloques, para que su nueva copia se convirtiera en la copia mayoritaria y por tanto en la cadena acordada. Un ataque de este tipo también requeriría una inmensa cantidad de dinero y recursos, ya que tendrían que rehacer todos los bloques, porque ahora tendrían diferentes marcas de tiempo y código hash. Debido al tamaño de la red de Bitcoin y pues a lo rápido que está creciendo, el coste de llevar a cabo esa hazaña sería prácticamente imposible. No solo sería extremadamente caro, sino que también sería probablemente infructuoso. Hacer algo así no pasaría desapercibido, ya que los miembros de la red verían esas alteraciones drásticas en la blockchain y los miembros de la red se bifurcarían a una nueva versión de la cadena que no haya sido afectada. Tenemos diferentes tipos de blockchains, ¿vale? Están las blockchains públicas, son esas cadenas de bloques públicas que no tienen permiso, ¿no? Cualquiera puede unirse a ellas y están completamente descentralizadas. Las cadenas de bloques públicas permiten que todos los nodos de la cadena de esos bloques tengan los mismos derechos para acceder a la cadena, crear y validar nuevos bloques de datos. Hasta la fecha, las cadenas de bloques públicas se utilizan principalmente para el intercambio y la minería de las criptomonedas. Las más populares son pues, Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Y en estas cadenas de bloques públicas, los nodos minan criptomonedas, creando bloques para las transacciones solicitadas en la red. A cambio, los nodos mineros ganan una pequeña cantidad de esa cripto. Los mineros actúan esencialmente como los cajeros de los bancos de la nueva era que formulan una transacción y reciben o minan una comisión por sus esfuerzos. Por otro lado tenemos las blockchains privadas o gestionadas. Las blockchains privadas pues también pueden denominarse blockchains gestionadas, ¿no? Son blockchains con permiso que están controladas por una sola organización. En una blockchain privada la autoridad central determina quién puede ser un nodo. Tampoco concede necesariamente a cada nodo los mismos derechos para realizar funciones. Las cadenas de bloques privadas solo están parcialmente descentralizadas porque el acceso público a estas cadenas de bloques está restringido. Algunos ejemplos de cadenas de bloques privadas son la red de intercambio de moneda virtual entre empresas como Ripple e Hyperledger, un proyecto global de aplicaciones de cadenas de bloques de código abierto. En tercer lugar tendríamos las blockchains de consorcio. ¿Vale? Las blockchains de consorcio son blockchains autorizadas y gobernadas por un grupo de organizaciones, en lugar de una entidad, como es en el caso de una blockchain privada. Las blockchains de consorcio, por tanto, ¿no? Pues gozan de una mayor descentralización que las blockchains privadas y también eso se traduce en mayores niveles de seguridad. Sin embargo, pues la creación de consorcios puede ser también un proceso bastante denso, ya que requiere la cooperación entre varias organizaciones. Entonces, pues presenta desafíos logísticos. Además, también es posible que algunos miembros de las cadenas de suministro no dispongan de tecnología necesaria ni de la infraestructura para implantar esas herramientas de blockchain, y los que sí la tienen puedan decidir que los costes iniciales son un precio demasiado alto para poder digitalizar sus datos y conectarse con otros miembros de la cadena de suministro. Generaciones de la blockchain. Pues hemos conocido las que hemos hablado, pero es que una vez conocemos estas características básicas de una blockchain y qué tipo, ¿no?, de blockchain nos podemos encontrar y cómo ha evolucionado esta tecnología, pues tenemos que hablar de generaciones, ¿no? La primera generación, Bitcoin, Litecoin, Doge, esa moneda digital, ¿no? Pues la tecnología blockchain fue básicamente desarrollada para procesar transacciones de Bitcoin, registrarlas y almacenarlas. La razón detrás de la creación de Bitcoin era mejorar el sistema monetario actual mediante la blockchain. Y la gente que pudiera realizar transacciones apoyándose en la criptografía en lugar de los bancos. La red es peer-to-peer, descentralizada, anónima, transparente, inmutable. Y todas las criptomonedas de esta generación están desarrolladas en C++, utilizando el código de Bitcoin como base. Usan el método de consenso, ¿vale?, Proof of Work. Y además, pues es una red segura debido a su elevada descentralización.
Si quisieran atacar la red de Bitcoin y como una copia errónea, que no va a ser coincidente con el resto de copias, ¿no?, en los diferentes nodos, pues va a ser eliminada, porque tienen que controlar el 51% de la red. Así que para alterar esa copia tienes que tener más de la mitad de los nodos. Pero aunque cumpliese el objetivo con el que nació, ¿vale?, de permitir transacciones peer-to-peer sin bancos o intermediarios, utilizando para eso una moneda digital, no está exento de problemas. Es poco veloz, utiliza Proof of Work, que es un protocolo de consenso caro, contaminante, aunque como vemos los datos de la tabla, son menos de los que nos quisieran hacer creer, ya que el coste anual es inferior al minado del oro, al mantenimiento del sistema bancario, con 4.5 billones de dólares que cuesta el minado de Bitcoin, mientras que el minado del oro, por ejemplo, cuesta 105 billones. El mantenimiento del sistema bancario, más de 1.800 billones de dólares. Y además, pues no era capaz de automatizar los pagos. Por ello, los desarrolladores de blockchain en aquel momento pensaron que esta tecnología podría mejorar sus prestaciones, dando paso a la blockchain de segunda generación. Existían personas creativas con la visión de que muchas acciones asociadas a la confianza detrás de las transacciones monetarias podrían ser procesadas por blockchain y almacenadas en el libro de contabilidad descentralizado, Ethereum. Ethereum cambió el escenario. Para ello lo que tuvo que hacer es algo diferente a los proyectos cripto que existían en aquel momento. Ethereum está basado en JavaScript, mientras que la primera generación se basó en C++, lo que le daba una funcionalidad mucho más amplia que los activos basados en Bitcoin. La plataforma Ethereum no era solo una criptomoneda, sino que era un ecosistema digital que podría ser usado como la base para las aplicaciones descentralizadas. Hoy en día existen muchísimos proyectos y aplicaciones dApps, ¿no?, basadas en la blockchain de Ethereum. Y lo que hizo fue posible desarrollar un token sobre su estándar, ¿no?, RC20, y crear nuevas cripto basadas en esa blockchain. Eso es lo que hizo que mucha gente, de ahí el auge que tuvieron esas Initial Coin Offerings, SAICO, para financiar los proyectos, y aunque muchos de ellos fueran inútiles. Seguramente la innovación más importante que trajo Ethereum fue el desarrollo de contratos inteligentes, que dan seguridad a las transacciones automatizando y controlando la ejecución de todas las condiciones por esos actores involucrados, procesando las transacciones como resultado de esa ejecución. Así que los contratos inteligentes ampliaron los horizontes, ¿vale?, de ese uso de la tecnología blockchain. Y con esta tecnología ahora era capaz de manejar tareas bastante complejas como la votación, verificación de documentos de identidad, acuerdos en el sector inmobiliario, el historial médico, etc. Estas y otras muchas tareas que puedas imaginar pueden ser procesadas por la blockchain de segunda generación de manera segura, justa, rápida, automática, sin autoridad o necesidad de terceros. Son reemplazados por código. Ethereum aporta su propio lenguaje de programación, ¿vale? Se llama Solidity. Los desarrolladores que quisieran desarrollar una dApp sobre la blockchain de Ethereum tendrían que utilizar ese lenguaje. A pesar de todas las ventajas que aporta Ethereum, tenía el mismo problema que Bitcoin, la escalabilidad. Los desarrolladores de ambas redes se dan cuenta de la necesidad de resolver este problema, por lo que las soluciones están en camino. El sharding, fragmentación, para Ethereum dentro del desarrollo del Ethereum 2.0, ¿no?, lo que hará que la red vaya a ser más rápida y escalable. La Lightning Network, para Bitcoin, que debería pues incrementar las transacciones procesadas por segundo al nivel de Visa, pero es que viene la tercera generación, como Polkadot, Cardano, Solana, Cosmos. A pesar de aportar nuevas funcionalidades, la blockchain de Ethereum y los smart contracts, la segunda generación de blockchain no está exenta de problemas como son interoperabilidad y escalabilidad, ¿vale?, así como la gobernanza, ¿no?, ese trilema de la blockchain. La tercera generación trata de resolver algunos o todos de los problemas, pero si bien es cierto que hay teorías que apuestan por qué no es posible resolverlos de manera simultánea, en muchos casos esta tercera generación de blockchain es el resultado del desarrollo de soluciones similares a la blockchain más eficientes. Algunos proyectos están usando otras tecnologías para superar los defectos o las limitaciones de esa blockchain, ¿no?, como Holochain, Sidechain, Hashgraph, DAG. Aunque sean diferentes, podemos referirnos a estas tecnologías como de tercera generación, blockchain. ¿Por qué? Porque desarrollan muchas de las características de una cadena de bloques y se pueden usar de forma similar, además que muchos proyectos de tercera generación son desarrollados en una blockchain como tal. Las características principales son una mayor funcionalidad, un mejor diseño que permite superar problemas como la baja escalabilidad. Además, una característica común es que permiten transacciones cross-chain, ¿vale?, o entre redes. El mecanismo Proof of Work es reemplazado por otros mecanismos de consenso, como el Proof of Stake. El resto de características que podemos destacar pues son la gobernanza, ¿no?, que está basada en la comunidad en lugar de los mineros y desarrolladores centrales. Un mecanismo mejorado para los contratos inteligentes. Y aquí tenemos algunos ejemplos de blockchain de tercera generación, ¿no? Por ejemplo, Polkadot. Busca solucionar la interoperabilidad entre las blockchains. Cardano, ¿vale?, una gobernanza a partir de la comunidad. Todos los holders del token pueden votar las propuestas. Solana ofrece rapidez y escalabilidad, hasta 50.000 transacciones por segundo. Así que como take home messages, ¿vale? Vamos a recordar los conceptos que nos hemos llevado de la clase de hoy.
la blockchain, ¿vale? La blockchain es una nueva forma de almacenar datos de forma descentralizada a través de la agrupación de los mismos datos en bloques, dejando atrás los Excel y las hojas de cálculo albergados en ordenadores controlados por una empresa o una institución. Características: inmutable, transparente, descentralizada y segura. Tipos: pues tenemos blockchain pública, privada y el consorcio. Luego, pues, las transacciones, ¿no? Que en cada transacción, en cada blockchain, pues es distinto. Blockchain de primera, segunda y tercera generación. Recuerden, tercera generación, escalabilidad e interoperabilidad. Chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya encantado la clase, que hayáis conocido y entendido estos conceptos y nos vemos en la siguiente.